Que el Señor te bendiga. Seguimos estudiando lo que es el libro de los Proverbios y hoy nos corresponde estudiar Proverbios capítulo 11, un proverbio que nos regala 31 versículos, de los cuales vamos a estar trabajando en 6 partes. O sea, nuestro bosquejo de este día está dividido en lo que son 6 partes. Y la primera parte de este bosquejo vamos a encontrar la justicia versus la integridad. También vamos a encontrar en la segunda parte la riqueza versus la justicia. En la tercera parte, el impacto social del justo y del impío. En nuestra cuarta parte vamos a estudiar la misericordia y la generosidad. Y luego en la quinta parte, sabiduría práctica. Y luego cerramos en el número 6 con confianza correcta. Vamos a estar trabajando en este estudio bíblico lo que son los 31 versículos de Proverbios capítulo 11 que nos corresponde a este día, enero 11, para que llevemos la secuencia de todo lo que hemos estado trabajando. Y en la primera sección vamos a encontrar, ¿verdad?, ese contraste entre lo que es la vida del justo y del impío. Proverbios capítulo 31, nosotros encontramos, ¿verdad?, divisiones en cada uno de los capítulos e iniciamos la segunda parte. En la primera, del capítulo 1 al capítulo 9, encontramos lo que es la sabiduría hablándonos. Y luego en ese capítulo estudiamos cómo es el consejo de un padre hacia su hijo. Pero ya del capítulo 10 en adelante, nosotros vamos a encontrar lo que es esa antítesis entre la vida del justo y la vida del impío. Y como tal, este capítulo que nos corresponde estudiar hoy, capítulo número 11, vamos a encontrar ese contraste entre lo que son las consecuencias morales, sociales y espirituales de ambos, tanto del justo como también del impío. Y en esta primera parte vamos a estar estudiando, ¿verdad?, la honestidad y la integridad versus lo que es la perversidad. Desde el versículo número 1 dice la palabra del Señor: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Justicia e integridad. El peso falso, que es lo primero que nos está diciendo este versículo número 1, está simbolizando ese punto en toda la extensión de la palabra o en toda la forma que tiene que ver con lo que es el fraude. Y si nos preguntamos qué es el fraude, es todo procedimiento que nosotros queramos hacer que no sea recto, que no sea verídico, que no sea cabal, sino que cuando siempre está esa malicia de hacer daño, eso es el peso falso. Entonces, esto lo podemos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida, como muchas veces nosotros para poder alcanzar algo siempre tenemos que llevar, ¿verdad?, ahí envuelto algo que contamine. Luego está diciendo que este versículo número 1 nos dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Al Señor le gusta lo recto, lo exacto, lo verdadero. No las cosas que parezcan buenas, pero que al final detrás lo que hay es mentira, sagacidad, impiedad envuelta. Entonces dice que eso no le agrada al Señor. Entonces nosotros tenemos que pensar en este capítulo 11, el verso número 1, que Dios está primero haciendo un llamado a lo que es la integridad. Está haciéndonos un llamado a vivir una vida en rectitud, porque al Señor no le agrada todo tipo
cualquier forma de fraude, sea en el noviazgo, sea en el matrimonio, sea en las relaciones laborales, sea en las relaciones de negocio, en el trabajo, cualquier tipo de fraude al Señor no le agrada. Por eso dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces, aquí nosotros encontramos cómo es el corazón del Señor y es lo que espera de cada uno de nosotros. Cuando la soberbia, dice el versículo número 2, viene también la deshonra, mas con los humildes está lo que es la sabiduría. Hablando sobre lo que significa en cada uno de nosotros un corazón humilde. Con la sabiduría hay humildad, pero con la necedad lo que nosotros encontramos es arrogancia y es altivez de espíritu. Eso es lo que nosotros encontramos. Entonces, Dios nos está llamando a que vivamos una vida en sabiduría y eso como tal conlleva que entre más sabios seamos, más humildes nosotros tenemos que ser. Tenemos que guardarnos en nuestra vida para el Señor y no permitir que el ego, el orgullo en nuestro corazón se apodere de nuestra vida. Dice el versículo número 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Vivir una vida recta es una vida que esa misma rectitud con la que tú vives es la rectitud que te ayuda para caminar por el buen camino. Pero muchas veces nosotros pensamos que en el pecado, en la astucia, en la maldad, eso lo único que lleva al final es camino de muerte. Dice la misma palabra en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. Y en esta primera parte de Proverbios capítulo 11, del verso 1 al 3, encontramos esa integridad que nos está guiando, pero también encontramos cómo la perversidad a nosotros nos destruye. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta primera parte? Justicia e integridad. Justicia, rectitud, verdad. El carácter sostiene el destino, la manera como tú tomas decisiones, la manera como tú te diriges, la manera en cómo tú haces negocios, cómo tú te desarrollas. Ese carácter que tú estás mostrando es lo que define lo que es el destino que tú vas a tener. Pero si tú eres una persona que siempre está tras la mentira, tras la astucia, tras el fraude, también eso te va a destruir y te va a llevar a un camino de muerte. En la segunda parte de Proverbios capítulo 11, del verso 4 al verso 8, encontramos riquezas versus justicia. Y vamos a dar lectura a estos versículos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Riquezas versus justicia. Las riquezas no tienen valor eterno, las riquezas son pasajeras. Solamente están aquí mientras nosotros estamos en esta tierra. Pero hay gente que cree que las riquezas son eternas. Aquí la palabra del Señor nos está recordando en este versículo número 4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia los librará de muerte. Hay gente que cree que porque tiene mucho dinero, porque tiene capacidad adquisitiva, porque tiene un estatus diferente, piensa que eso le va a librar de la ira venidera. Sin embargo, la palabra dice, eso no va a aprovechar. Las riquezas son pasajeras, mas la justicia es la que nos libra de la muerte.
Y nosotros lo encontramos en aquella parábola que nuestro Señor Jesucristo nos relató en los evangelios, hablándonos acerca del rico y Lázaro. Aquel hombre era rico, aquel hombre tenía posesiones, yo diría capacidad adquisitiva para comprar, para hacer banquetes, para celebrar, para botar el dinero como quería. Sin embargo, eso dice la palabra del Señor, no le sirvió después de la muerte. Porque el dinero no nos va a servir después de la muerte. ¿Qué es lo que sirve? Cuando tú caminas en justicia, en temor del Señor y en la sabiduría de Dios. Porque las riquezas en esta tierra son meramente para vivirlas aquí en la tierra, pero no son para la eternidad. Y eso nos debe de quedar claro, que nosotros no podemos pensar que con lo que alcancemos aquí en la tierra, eso nos va a ayudar para vivir en el cielo. Es totalmente diferente. Pero la justicia del perfecto va a enderezar su camino, dice el verso 5, mas el impío por su impiedad caerá, porque ha puesto su confianza en las riquezas. Pero el que camina en la justicia, el que camina en la verdad, el que camina en la rectitud, esa persona totalmente es una persona que va caminando en el camino del bien. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. En el día de la ira hay juicio eterno, hermanos, y el dinero no nos va a salvar. Pero la justicia que viene alineada por Dios, que no solamente es moral, fíjese bien, sino es aquella justicia que está desde adentro. Una vida, porque hay gente que es muy justa externamente. Hay gente que aparenta justicia, pero en su corazón hay injusticia, hay maldad. No es solamente que tú sepas aparentar, sino que esa justicia verdadera esté allí adentro. Por eso dice que la justicia no nos evita problemas, pero sí rescata del final destructivo. Entonces, ¿cómo nosotros queremos vivir? ¿Con la fe en las riquezas o en la justicia? Caminando en la justicia. No puedes abrazar las riquezas, amarlas y pensar, esta es mi salvación, cuando realmente Dios nos está llamando a vivir una vida de justicia, una vida alineada con Dios, una vida no solo que exprese externamente, sino que internamente también podamos dar ese fruto que el Señor nos está buscando. En la tercera parte de este bosquejo encontramos el impacto social del justo y del impío. Desde el versículo número 9 hasta el versículo número 15 nos está diciendo la palabra del Señor. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados de la sabiduría. Con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece la fianza vivirá seguro. En esta tercera parte vemos el impacto social del justo y del impío. El lenguaje es capaz que puede edificar o puede destruir comunidades enteras. Santiago lo dice desde este punto de vista, que nosotros tenemos un miembro que es pequeñito, pero que ese miembro tiene la capacidad de levantar, un fuego ardiente, porque dice que la lengua que nosotros tenemos muchas veces puede destruir a tal manera que ha destruido ciudades enteras, familias enteras, a causa de lo que es la lengua. Entonces nos está hablando que la lengua, como puede edificar, pero también la lengua puede destruir.
La manera en cómo nosotros hablamos, o nos gusta el chisme, o nos gusta contar secretitos, o nosotros muchas veces nos prestamos para hablar cosas que se supone que son edificadoras, pero que al final lo único que viene a hacer es dañar. Entonces, muchas veces con la lengua nosotros dañamos. Hay un impacto social en la familia, en la iglesia, en las comunidades, en los pueblos. Hay un dicho bien interesante que dice: pueblo pequeño, infierno grande. Todo mundo está pendiente de todo mundo, qué hace, qué hizo, qué dijo, qué no dijo. Y la lengua tiene esa capacidad de dañar tan fuertemente, porque dice el versículo 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. O sea, el hipócrita. ¿Quién es esa persona? Aquella persona que se acerca a tu vida, que te habla bonito, aquella persona que te halaga, que es tu amigo, pero que por detrás está hablando en mal de ti, que por detrás está diciendo un montón de cosas que vienen a dañar. Fíjate bien, el hipócrita es esa persona que te come, que enfrente de ti en una reunión social, en una reunión familiar, te celebra, te platica, parece tu amigo, pero que después que ha estado hablando de ti, oye, sale a decir cosas, muchas cosas más de las que tendría que haber dicho. Y dice que más los justos son librados con la sabiduría. O sea, la boca tiene que ver, hermanos, nosotros cómo nos conducimos. Por eso es que en este tercer punto, el justo trae una bendición colectiva, pero el impío provoca problemas, caos. El justo cuando llega bendice. El justo cuando llega habla palabras correctas. El justo cuando llega es bendición. Más, sin embargo, cuando el impío llega, lo único que causa son problemas. No sé si has conocido personas, quizás nosotros mismos o alguien en la familia dice: oh no, ya viene este. Y cada vez que trae chisme, trae problemas, trae un montón de cosas. Pasa en las iglesias. Uno a veces identifica: oh no, ya viene esta persona. Y esta persona cuando habla, todo lo que habla, su boca es necedad. Aquí nosotros tenemos que entender en esta primera parte que la sabiduría comunitaria, o sea, el consejo es clave para la estabilidad, la prudencia, el consejo, la sabiduría. La vida espiritual nunca es solamente privada, sino que afecta a todos. Cuán espiritual yo soy, eso se va a mostrar en mi relación en la comunidad. Tú no puedes irte a una montaña, mi querido hermano. Tú no eres un monje mahometano. Aquellos que se van a la montaña y se encierran y están en su mundo y están meditando, pero no se quieren contaminar con lo que está alrededor. No. Dios nos llamó para que seamos seres sociales, para que seamos seres que vivamos en comunidad, y por eso es que en el libro de los Proverbios nos está enseñando cómo la sabiduría aplica a la vida comunitaria, porque en la vida comunitaria también nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos, a llevarnos bien, a cerrar la boca, a hablar con prudencia, a ser sinceros, a hablar con la verdad y no ser como lo que es la persona impía, que es hipócrita, que es mentirosa, que le gusta el chisme, que trae problemas, que lo que causa son divisiones. Así que Proverbios dice: no, tenemos que aprender nosotros a vivir una vida en comunidad, porque la vida espiritual no puede vivirse en privacidad, sino que la vida espiritual, cuán espiritual nosotros somos, vamos a afectar a otros. Si tú eres una madre de familia, te aseguro que tu comunión con el Señor va a afectar a tu relación matrimonial y también va a afectar a tu relación con tus hijos. Cuando una mujer se consagra para el Señor y decide vivir una vida de entrega, de rendición al Señor, crecer en la palabra, avanzar en el camino del Señor y avanzar en el conocimiento de conocer a Dios, esa mujer ya no va a ser pleitista. Esa mujer ya no va a ser altanera, orgullosa. Esa mujer cuando abra su boca, va a bendecir a su esposo, va a proclamar palabras de bendición. No va a ser esa madre amargada que muchas veces los hijos ya no las aguantan porque viven en amargura tras amargura.
La vida espiritual no se vive en privacidad, la vida espiritual se vive en comunidad en el sentido que afecta a los demás. Las personas son capaces de ver en nosotros cuán comunión nosotros tenemos delante del Señor, cuánta comunión y entrega, cuánta rendición tenemos, porque los frutos que nosotros manifestamos es lo que va a decir. Tú no te puedes parar y decir, oh, yo soy muy espiritual, más que esta. No. Los frutos hablan por ti. Lo amable, lo sincera, lo buena amiga, lo buena compañera, la buena esposa, la buena madre, la madre cuidadosa de su casa, la esposa amadora de su esposo, que cuida, que protege a sus hijos, a los de su casa. Esa mujer entregada, esa mujer llena del poder de Dios, que es buena compañera de ministerio, que no anda buscando otras hermanas para chismear. Porque esa es impiedad, eso es pecado, hermanas. Nosotros tenemos que reconocer que la vida de sabiduría se vive, fíjate bien, donde todos los demás son capaces de ver lo que tú haces en privado se manifiesta en público. Tu relación con Dios en privado, en el cuarto secreto, como lo dice en Mateo capítulo 6. Entra tu Padre que está en secreto, cerrada la puerta. Entra tu Padre. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. ¿Y cuál será la recompensa? Los frutos que tú vas a dar. ¿Cuál es la recompensa? La manera en cómo tú te conduces. Porque decir, es una mujer que ha estado rendida a los pies del Maestro. En la cuarta parte de este bosquejo encontramos misericordia y generosidad. Del verso 16 al verso 21 dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Del verso 16 al verso 21, la misericordia y la generosidad. La misericordia bendice primero al que lo practica. Cuando tú eres misericordioso con otro, esa misericordia que tú hiciste con otro es esa misericordia, hermanos, que tú vas a recibir. Además, el mal puede prosperar momentáneamente, pero fíjate bien, cuando el mal prospera momentáneamente, no significa que se va a escapar del juicio. Cuando el mal avanza, llegará a su fin, llevará el juicio, llegará el castigo. Pero Dios está valorando al corazón, amén. Más que a la apariencia, Dios valora lo que es el carácter. Y nosotros encontramos en este verso 16, amén, esa mujer agraciada que tiene honra y esa mujer que es misericordiosa, el alma que es misericordiosa y a la misma vez la justicia que conduce a la vida. Cómo muchas veces nosotros vamos a encontrar en esta comparación, fíjate bien, la misericordia y la generosidad. Qué bueno es ayudar al necesitado. Este año proponte hacerle bien a alguien, bendecir a alguien. Y nosotros podemos bendecir de muchas maneras. Podemos bendecir a través de una llamada. Podemos bendecir a través de un texto bíblico, a través de orar por esa persona. No hay acto más alto de amor cuando tú oras por esa persona. O cuando tú ayudas a alguien que está pasando una necesidad. Hay muchas maneras de ayudar. Y creo que la generosidad es algo que nosotros tenemos que practicar y poner en nuestra agenda de cosas por hacer, porque muchas veces sí nos gusta que alguien venga y sea generoso con nosotros y nos sentimos tan bien que alguien nos dé un regalo. No sé, hermanos, pero se siente tan bonito que alguien se acuerde de ti y te dé un regalo. Pero yo he entendido que en este camino hay un bien mayor. No es que tú recibas,
sino que tú des. Porque es mejor, dice la palabra, dar que recibir. Y los que han experimentado el gusto de dar, sé que se siente hermoso. Es una paz linda, así que yo quiero invitarte a que tengas un corazón generoso, que tengas misericordia, que no juzgues solo por juzgar, sino que aprendamos a poner en práctica esta palabra. En la quinta parte de este bosquejo encontramos una sabiduría práctica, ese discernimiento que nosotros tenemos que tener del verso 22 al 27. Como zarcillo de oro en hocico del cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. De nada sirve verte linda, de nada te sirve que te pongas las cosas más modernas si tú en tu corazón hay necedad. La mejor belleza con la que nosotros nos podamos vestir se llama prudencia, se llama sabiduría. Dice, como zarcillo de oro en el hocico del cerdo. Qué lindo se va a ver un zarcillo en el hocico del cerdo, hermanos. Eso no se ve hermoso porque no combina oro, un metal precioso en algo tan asqueroso como puede ser un cerdo. Así es la mujer hermosa y apartada de la razón. No se trata de cómo te vistas y cuán caras sean las cosas que tú utilices, sino cuán sabia y tan prudente nosotros podamos ser. Así que eso es importante que nosotros reflexionemos. El deseo de los justos, dice el verso 23, es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Vamos a caminar agarrados del Señor en esa sabiduría porque nos está diciendo que la belleza sin discernimiento es vacía. La generosidad rompe la lógica humana y dar produce más. Cuando más doy, más bendecido soy. Acaparar produce rechazo social y un juicio moral. O sea, la sabiduría bíblica es práctica en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida, la sabiduría es para ponerla en práctica. Y ahora en estos últimos versos, del verso 28 al verso 31, nosotros encontramos esta parte, esa confianza correcta que dice la palabra. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Qué es lo que entendemos? Confiar en las riquezas es una falsa seguridad. El justo es comparado con un árbol vivo y fructífero. Dios nos recompensa aquí en la tierra y cuanta más razón en la eternidad. Así que la verdadera prosperidad es vivir agarrados de la mano del Señor. No es tener esas riquezas fraudulentas, sino caminar en la justicia, en la rectitud y en la verdad del Señor. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Examina tu integridad. ¿Cómo eres en el público y en lo privado? Revisa dónde está tu confianza, en las riquezas o está puesta en Dios. Y por último, practica la generosidad como un acto de fe. Además, enseñemos a nuestra familia esos valores de honestidad, justicia en casa. Y no te turbes a hablar palabras en tu hogar duras que vengan a dañar a otros. ¿Cómo nosotros podemos aplicarnos esto en nuestra iglesia? Seamos gente positiva, seamos gente de influencia buena. Tratemos de bendecir a los demás, que cuando nosotros lleguemos a nuestra comunidad de fe, sea un gozo que nos vean y no digan, oh no, ya viene otra vez esta hermana que siempre causa problemas. Y usa tus palabras para edificar, no uses el chisme ni la división, sino que edifica. Y además participa en cada una de las decisiones que se tomen con sabiduría y con mucho consejo y prudencia. Aquí estamos llegando a Proverbios capítulo 11. Síguelo estudiando personalmente y espero que este bosquejo te haya podido ayudar y a entender muchas cosas
que son para nuestro bienestar y para nuestra vida práctica. Que el Señor te bendiga.